Amén, gloria a Dios. Vamos entonces a entrar en el estudio de la palabra. Hay algo que yo les había preguntado, que si había visto algo que fuera similar en las canciones que habíamos cantado. Y yo sé que para ustedes, pues, como decía Jenny, para en algún momento que Yeshua HaMashiach, pero también de las trompetas. Y de eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Vamos a hablar de lo que es el sonido del shofar. Y lo que es el shofar, ¿cierto? Es un, yo no sé cuántos de ustedes ya saben qué es el shofar. No, bueno, el shofar es una trompeta hecha de un cuerno de carnero. Amén. De un cuerno de carnero. Eso que tú ves ahí en el screen es una trompeta. A ver, vamos a ver, vamos por ahí. ¿Usted sabe lo que es el carnero? Sí. ¿Qué es el carnero? Es un animal grande que parece familiar de las cabras, diría yo. No, el carnero es un animal, pues, es el macho de las ovejas. De las ovejas. Es el macho de las ovejas. El macho de las ovejas es el carnero. A veces nosotros, precisamente, a veces leemos y nos imaginamos un animal de los montes. No, es el macho de las ovejas. Y el macho de las ovejas, a él le crecen unos cuernos, pueden ser cortos, pueden ser largos, pueden estar reenrollados, de diferentes maneras. Son unos cuernos que, o sea, que crecen de cualquier forma. Sí. Amén. Entonces, la palabra shofar es una palabra que se encuentra en la Biblia. En nuestra Biblia hispana, la Reina Valera, o en las Biblias hispanas, no se traduce como shofar, sino tiene otra traducción. La traducción que se le da en la Reina Valera es sonido de bocina o de trompeta. Cuando tú lees trompeta o bocina, está hablando del shofar. Entonces, la palabra shofar en sí se encuentra en la Biblia desde el Éxodo hasta el Apocalipsis alrededor de unas 100 veces. Y eso es lo que vamos a estar hablando acerca de este estudio, es el sonido del shofar. ¿Qué pasa al sonido del shofar? ¿Cuál es el trasfondo, no tanto histórico o cultural, sino espiritual, que tiene el sonido del shofar? Los judíos, hoy por hoy, tocan el shofar, más que todo en sus fiestas solemnes, como la fiesta del Yom Kippur, que es el Yom Kippur, que es el día del perdón, como Rosh Hashanah, que es el día del año nuevo, y en algunas otras fiestas ellos tocan las trompetas, ya no tocan el shofar continuamente. Pero Dios en su palabra le dijo al pueblo que deberían hacer sonar el shofar en diferentes tiempos. Ahora, para comenzar, vamos a orar primero para que el Señor nos dé sabiduría y nos dé entendimiento y poder comenzar esta enseñanza. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, porque tú eres bueno y para siempre es misericordia. Padre, gracias, Señor, en esta tarde por permitirnos reunirnos como pueblo tuyo, Señor. Señor, redimidos por la sangre del Cordero, vertida en la cruz del Calvario, Señor, para salvarnos del presente siglo malo, Señor, y acercarnos a ti, Señor, y hacernos, Señor, nuevas criaturas. Gracias, Señor, porque por la sangre de Jesucristo, tu Hijo, de Yeshua HaMashiach, Señor, nosotros hemos hechos hijos tuyos, Señor, por la adopción que tú nos has dado a través de su sangre. En el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Entonces, para comenzar, yo quiero decirles una cosa. Para hacer el shofar, para hacer un shofar, ¿qué se necesita? El animal. El animal, se necesita un carnero. Sin carnero no hay shofar, ¿cierto? Sin carnero no hay shofar. Pero para hacer el shofar no solamente tú necesitas el carnero, tú puedes tener el carnero, pero para poder tener
el cuerno del carnero, ¿qué necesitas hacer? Sacrificar el carnero. O sea que sin sacrificio no hay shofar. Sin sacrificio no hay shofar. Para que haya shofar tiene que haber sacrificio. Ahora, la primera mención que la Biblia hace del carnero dos veces, las dos primeras menciones es con respecto a Abraham. Cuando Abraham, el Señor lo llama y le hace el pacto con Abraham, el Señor le dice que le sacrifique un carnero, que le sacrifique unos palominos, y entonces Abraham sacrifica estos animales porque el Señor va a hacer un pacto con Abraham. El pacto de Abraham es un pacto que requiere sacrificio. Sin sacrificio no hay pacto. Los pactos que Dios hizo, los hizo con sacrificio. Ahora viene el sacrificio y Abraham le empieza a dar un sopor, él se quiere, y vienen los animales, las aves de rapiña, y quieren caer sobre el sacrificio. Abraham tiene que estar luchando con ese sueño para espantar a estos animales. Pero cuando él está en esto, entonces aparece el Señor y hay una llama de fuego que pasa a través del sacrificio y donde el Señor empieza a hablar con Abraham. En la segunda parte, la segunda mención que hace en Génesis, ya lo hemos leído en Génesis 22, es cuando el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Le pide al Señor a Abraham que sacrifique a su hijo. Abraham no puede entender cómo Dios, un Dios que está en contra de los sacrificios humanos, le pide que le sacrifique a su hijo. Pero aunque él no lo entiende, él va y lleva a su hijo al sacrificio. Hemos visto que muchos teólogos muestran a Isaac como un tipo de Jesucristo. Pero cuando nosotros leemos, vemos que Isaac aquí no es tipo de Jesucristo. Isaac es tipo del hombre que está condenado a morir, a ser ajusticiado, y ese hombre que está condenado a morir es tú y soy yo. Nosotros éramos los que teníamos la sentencia, porque el Señor dice la paga del pecado es muerte. Pero cuando tú ves esto, ya empezamos a entender esto, es cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, que es tipo del hombre redimido por Cristo. Del hombre redimido por Cristo, del hombre que está en pecado, cuyo salario de su pecado es la muerte. Cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, ¿qué aparece? Un carnero. El Señor le dice, no me sacrifiques a tu hijo porque he conocido que temes a Jehová. Pero le da un carnero. Un carnero, ya vimos que era ¿qué? El macho de las ovejas. O sea que era una oveja, era como el cordero, pero ya adulto. Pero es un carnero, no era un animal salvaje. No era un animal salvaje, era un carnero. Y estaba trabado por sus cuernos. Imagínate los cuernos ahí que le habían crecido al carnero, y el carnero quedó trabado y no pudo salirse, de tal manera que Abraham toma este carnero, que es tipo de nuestro Señor Jesucristo, y lo sacrifica. Aquí no nos dice la Biblia que Abraham hubiera cogido los cuernos del carnero y hubiera hecho un shofar. No sé si Abraham hizo un shofar con los cuernos del carnero, no lo sé, solamente Dios lo sabe, porque esa parte de la historia no nos la cuenta la Biblia. La Biblia no nos dice qué hizo Abraham con el carnero. Pero entonces cuando vamos a empezar a ver que ese cuerno, ese shofar, el cual Dios le ordena al pueblo de Israel tocar, ¿cuál es el poder? ¿Cuál es el poder y la autoridad que tiene este shofar? Vamos a ir mirando a través de las escrituras qué dice la Biblia acerca del shofar. Amén. Entonces lo primero que vamos a mirar del sonido del shofar es que al sonido del shofar, hace temblar al pueblo. ¿Sabías eso? El sonido, cuando el pueblo escuchó el shofar,
el pueblo empezó a temblar. Cuando el sonido hace sonar su shofar, es donde nosotros tenemos que temer a la presencia de Dios. Mira lo que dice Éxodo capítulo 19, versículo 16. Dice la palabra del Señor: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, hubo truenos y relámpagos, y una espesa nube cubrió el monte, y se oyó un sonido de shofar. Aquí se bocina, de shofar muy fuerte. Todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Amén. Ahora mira lo que dice. Dice: aconteció que ¿cuándo? Que al tercer día. Ese tercer día tiene un profundo significado. Nos está hablando también de la presencia de cuando el Señor venció la muerte con poder. Al tercer día, cuando vino la mañana, cuando amanece el día, dice la palabra del Señor que hubo truenos y relámpagos. O sea que la presencia del Señor se estaba haciendo sentir sobre el monte Sinaí, en el desierto. Allí el Señor viene y empieza a descender la gloria de Dios. ¿Te puedes imaginar? Dice que una espesa nube. Esa nube que desciende sobre el monte Sinaí se llama la Chequina de Dios. La gloria de Dios cubrió el monte Sinaí y empezó a sonar el shofar de Dios. Empezó a sonar, a haber un sonido prolongado de la bocina, del shofar de Dios. Cuando el shofar suena de una forma prolongada, ese shofar está llamando al pueblo a la presencia misma de Dios. Dios estaba llamando al pueblo, le estaba diciendo al pueblo: congréguense, estaba diciendo al pueblo: acérquense porque yo voy a hablar. A eso estaba llamando. El Señor no venía a hablar solamente con Moisés. El Señor venía a hablarle al pueblo. Pero el pueblo, cuando escucha el sonido del shofar, el poderoso toque de la trompeta de Dios, del shofar, entonces el pueblo empezó a temblar. ¿Y sabes por qué el pueblo temblaba? Por temor. Porque tenían temor. Porque pensaban que si se acercaban al monte iban a morir. Y lo más seguro es que cuando una persona se acerca a la presencia de Dios, si esa persona, cuando se acerca a la presencia de Dios, esa persona no ha sido santificada, no ha sido lavada, no ha sido transformada, no ha sido cambiada, esa persona lo más seguro es que al llegar a la presencia de Dios caiga fulminada por el poder y la gloria de Dios. A Dios no nos le podemos acercar así como así. A Dios no nos le podemos acercar como se acerca cualquier persona, ni desafiarlo. Nosotros no podemos desafiar a Dios. Hay gente que desafía a Dios. Hay gente que le dice: a ver si Dios existe. Como no ven la gloria de Dios. Como no ven la gloria de Dios, te dicen: a ver, si Dios existe, ¿por qué sucede esto? Si Dios existe, ¿por qué sucede aquello? Si Dios existe, ¿por qué pasa esto, aquello y lo otro? Pero como no están viendo la gloria de Dios, entonces se dan el lujo de desafiar a Dios. Este pueblo tuvo la oportunidad de acercarse a Dios. Se tuvo la oportunidad porque Dios lo había llamado, porque Dios le había prometido que los sacaría de la esclavitud de Egipto. Dios los había sacado del pecado y de la muerte, los estaba llevando a una vida gloriosa. Pero seguramente, a pesar de que ellos habían visto
la gloria de Dios cuando abrió el mar rojo, la gloria de Dios cuando fue tinieblas al pueblo de Egipto y fue luz para ellos, la gloria de Dios cuando los pasó el mar rojo, aún así ellos no se habían santificado ni habían entregado su vida completamente a Dios. Porque es que para acercarse a Dios, número uno, hay que creer que Dios existe. Si yo no creo que Dios existe, no me puedo acercar a Dios. ¿Cómo me puedo acercar a alguien en quien no creo? Primero, tengo que creer que Dios existe. Pero segundo, para acercarme a Dios, tengo que creer. Tú para acercarte a Dios tienes que creer que eres merecedor o merecedora de lo que Dios ha prometido para tu vida. Tengo que creer que Él existe y tengo que creer que merezco ser lleno de la gloria de Dios. El pueblo de Israel creía, estaba completamente seguro que Dios existía porque estaban viendo la gloria de Dios. Pero allí en el desierto no se consideraron que eran merecedores de la gloria de Dios. Y por eso le dicen a Moisés, habla tú con Dios, que no hable Dios con nosotros, no sea que vaya y perezcamos. Porque para ellos, ¿sabes qué les valía más? El pellejo. Les valía más el pellejo que la gloria de Dios. Les valía más su vida que la vida de Moisés. Ve tú, Moisés, que si Dios te fulmina a ti, nosotros regresamos a Egipto. Pero Moisés sabía en quién había confiado. Sabía que cuando el shofar sonaba prolongadamente, Dios lo estaba llamando. Dios lo estaba llamando a su presencia. Y Moisés sabía no solamente que podía entrar a la presencia por lo que Dios había hecho, sino porque él ya había sido santificado por la gloria de Dios. Dios lo había llamado, Dios lo había apartado, Dios lo había enviado y Dios lo va a poner a guiar al pueblo de Israel por el desierto. Cuando el shofar suena, cuando la voz de Dios suena, nosotros debemos temblar. Debemos temblar ante su presencia. Y cuando yo puedo entender que la presencia de Dios está al lado mío, entonces yo me puedo doblegar delante de la presencia de Dios. Me puedo quebrantar delante de la presencia de Dios y puedo llorar delante de la presencia de Dios y le puedo pedir a Dios misericordia para que Dios en su misericordia me guarde de todos mis caminos. Eso después vamos a hablar al final de toda esta enseñanza, lo que es el sonido del shofar cuando suena. Pero aquí estamos viendo primeramente que cuando el shofar de Dios suena, hace temblar el pueblo. Pero no solamente cuando el shofar suena, cuando la voz de Dios suena, el Señor esa voz nos hace temblar, sino también el Señor responde a las oraciones del pueblo. Miren lo que dice, sigue eso 19. Dice, el sonido del shofar. El sonido del shofar, aquí como decimos en la Biblia hispana suena, es bocina, en inglés es trompeta. Cuando el sonido del shofar se hacía cada vez que más fuerte, o sea que cada vez sonaba con mayor poder, con más fuerza, con más ímpetu. Estaba sonando de tal manera que yo no sé cómo estaría el pueblo, pero estaba sonando cada vez más fuerte y el Señor hablando y el Señor haciendo sonar su shofar. ¿Y qué hacía Moisés? Hablaba. Moisés empezó a hablar, empezó a saber que cuando el sonido del shofar sonaba, él tenía que hablar con Dios, y empieza a orarle, y empieza a suplicarle, y empieza a clamarle, y empieza a pedirle a Dios que derrame la unción suya, que empiece a hablarle, y entonces es cuando
cuando Dios, ¿qué hace? Le respondía con voz de trueno. ¿Ah? Con voz de trueno. Una voz poderosa. No solamente estaba sonando un shofar, no solamente el shofar sonaba cada vez más fuerte, y entre más fuerte sonaba, más hablaba Moisés, porque sabía que era el Señor quien lo estaba llamando. Y Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, he venido a escuchar la voz, el sonido de tu shofar, Señor, porque tú estás llamándome a ti, me estás llamándome a que me acerque a ti. Y cada vez que me acerco a ti, Señor, me acerco sabiendo que todo lo que yo te pida, que si es una oración justa en mi corazón, porque esa oración justa solamente va a salir de un corazón santificado, porque aquellos que hacen oraciones para sus propios deleites son corazones que no tienen al Señor en su vida. Son personas que de labios le alaban, pero su corazón está lejos de Dios. Pero Moisés hablaba: Señor, aquí estoy, Señor, háblame, Señor, háblame, que tu siervo escucha, Señor, habla, que tu siervo escucha, Señor, escucha mi oración. Y Dios le respondía a Moisés. O sea que cuando Moisés hablaba, Dios contestaba. Dios no estaba simplemente hablando por hablar. Dios le estaba contestando, le estaba respondiendo a Moisés con voz de trueno, mostrando que Él era el Todopoderoso y que lo que Él promete, Él lo cumple. Lo que Él dice, Él lo hace, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La voz de Dios es una voz de trueno. La voz de Dios es una voz de poder. La voz de Dios es una voz de autoridad. Y la voz de Dios es una voz que te responde cuando tú le clamas. Porque el Señor te lo dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando el shofar de Dios está sonando, tú puedes hablarle a Dios. Cuando el shofar de Dios está sonando y te está llamando, tú te puedes acercar confiadamente a la presencia de Dios. ¿Sabías tú eso? Te puedes acercar confiadamente, porque yo sé que dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios, al trono de la misericordia de Dios, para recibir ayuda en el momento del oportuno socorro. Cuando Dios habla, cuando el shofar del Dios suena y tú le oras al Señor y le hablas, el Señor te responde a ti, porque el Señor está ahí para responderte. Pero no solamente el shofar de Dios, cuando suena el shofar, no solamente te hace temblar, no solamente Dios responde tus oraciones, sino que el Señor te da descanso. Cuando al sonido del shofar, el Señor te da descanso. Mira lo que dice Levíticos 23, 23 y 24. Dice así la palabra del Señor en Levítico 23, 23 y 24. Habló Jehová a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles: el primer día del séptimo mes tendréis día de descanso, una conmemoración al son de ¿qué? De las trompetas, al son del shofar, y una santa convocación. El Señor le dice: mire, ustedes, el primer día del séptimo mes, el séptimo, el día 7 es un día perfecto. El séptimo mes de nosotros. El séptimo mes, aquí está hablando del mes del pueblo de Israel. Pero nosotros no lo vamos a mirar, no lo estamos mirando de una forma literal, sino de una forma más espiritual, lo que está dándonos a nosotros, ¿cierto? El pueblo de Israel tiene diferentes fiestas. Estamos hablando de la fiesta de Yom Kippur, de Rosh Hashanah, Hanukkah, la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de las enramadas, y la fiesta de Purim que acaba de pasar. Y tiene diferentes tipos de fiestas. Para aquí el Señor le dice: mira, el primer día del séptimo mes, vas a hacer sonar el shofar. No uno solo, muchos shofares van a sonar. Al sonar del shofar, ustedes se van
descansar, van a cesar de sus obras, no van a trabajar porque yo les voy a dar a ustedes descanso. Estamos diciendo lo que la palabra del Señor dice. El Señor Jesucristo dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La voz de Cristo es una voz de trompeta. La voz de Cristo es una voz de autoridad. La voz de Cristo es la voz de Dios. La voz de Cristo es la voz que te dice y cumple lo que dice. Y en el libro de los Hebreos dice que el Señor, Yeshua HaMashiach, el Señor Jesucristo, es nuestro descanso. Es nuestro reposo, es el que nos da descanso, porque si no hubiera venido el Señor, le hubiera dado reposo al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel entró a Canaán, no hablaría después de otro reposo, porque el Señor dice: juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Temamos pues, no sea que nosotros no entremos en el reposo de Dios. El reposo de Dios, la única forma de que yo pueda reposar de mis obras, la única forma que yo puedo entrar en el reposo de Dios es a través de la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario. Es aceptando a Jesús en mi corazón, es recibiéndolo como mi único y suficiente Salvador y llevándole todas, absolutamente todas, ¿qué? Mis cargas. Llevarle las cargas a los pies de Cristo y decirle: Señor, tú sabes que yo no puedo, que no puedo cargar con esto, pero tómalas, Señor, y cárgalas, porque tú has prometido que las llevarías por mí. Señor dice: llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Es descanso para el alma. No nos está hablando de un descanso físico. El descanso físico lo necesitamos. Pero ¿cuántas personas hay que descansan físicamente todos los sábados, cada sábado, cada luna nueva, cada día de reposo, cada fiesta solemne, pero su alma es un alma que está cargada? Es un alma que no haya descanso. Es un alma que no ha podido descansar porque no han encontrado en quién y cómo descansar. Pero el único que te puede dar descanso al sonido de su voz, al sonido de su palabra, es Cristo. Porque Él dijo: vengan, vengan a mí. Algunos. Todos. Menos mal, ayúdenme porque si a veces me equivoco. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Al sonido del shofar de Dios, cuando Dios habla, y acuérdate que la voz de Cristo es una voz de trompeta, lo vamos a ver más adelante. Cuando Dios habla, cuando Dios hace sonar su shofar, el Señor te da descanso. No solamente tiemblas delante de la presencia de Dios, no solamente Dios te responde tus oraciones, sino que también Dios, al sonido del shofar, te da descanso. Dios ha llamado a darnos descanso. Él no quiere que nosotros andemos cargados. Que andemos cargados. Ahí decía un pastor: hay gente que llega aquí a la presencia, viene a la iglesia, le dice: Señor, aquí están mis cargas, tómalas. Y mientras que están en la reunión de la iglesia, están libres, pueden cantar, alabar al Señor, saltan, danzan, gritan y se llenan de júbilo. Y tan pronto salen de la iglesia, de la reunión como iglesia, entonces van a los pies de Cristo y le dicen: Señor, gracias por tenerme las cargas. Las cogen y se vuelven a echar a los hombros y se van cargados. Eso no está diciendo el Señor. El Señor quiere que tú no solamente tengas descanso en el tiempo de la reunión de una iglesia, que cada vez que se congreguen: ¡ay, qué alegría, menos mal! Deberíamos congregarnos todos los días para poder tener paz y seguridad y descanso. No, yo tengo que tener un descanso continuo en Cristo. Donde quiera que esté, mi alma tiene que descansar en Jesús. En Él es el que yo puedo descansar. Sin Cristo no hay descanso.
Sin Cristo no hay descanso, amén. Entonces el Señor nos da descanso al sonido del shofar, pero también dice la Biblia que el Señor, al sonido del shofar, Dios nos convoca y nos mueve. Mira lo que dice número 10, 1 y 2. Sigue diciendo la palabra del Señor, dice: Jehová, Yahvé, habló a Moisés y le dijo: hazte 2 trompetas de plata. Aquí habla de trompetas de plata, aquí no es el cuerno de carnero. Dice: forjadas a martillo las harás, te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Aquí no está hablando del cuerno del carnero, está hablando de trompetas de plata. Pero dice que forjadas a martillo, la plata es después nos tocaría mirar un poco acerca de lo que significa la plata, pero dice que forjadas a martillo, dice para convocar a la congregación. Amén. Y, o sea, que cuando el sonido de trompeta sonaba, cuando el pueblo tocaba la trompeta, entonces el pueblo tenía que reunirse. Ahí vas a ver que dice en un momento para aquí, para allá, para otro. Pero aquí había que congregarse. ¿Para qué? Y para entonces hacer mover los campamentos. Los campamentos del pueblo de Israel estaban formados de tal forma que rodeaban el tabernáculo del Señor. Era el tabernáculo que había mandado el Señor a construir en el monte Sinaí, conforme al modelo que se le había mostrado a Moisés. Era simplemente una figura. Lo que Moisés mandó a hacer allí, allí en el desierto, era una figura de lo que realmente había visto, que lo había hecho temblar. Él estaba viendo allá en el monte del Sinaí la gloria de Dios, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y ese tabernáculo que Moisés mandó a hacer, que Dios le mandó a hacer a Moisés y se construyó, era un tipo, era una sombra de lo que había de venir. Pero alrededor del tabernáculo, que nos habla de la presencia de Cristo, estaban los campamentos. 3 tribus acá, 3 tribus acá, 3 tribus acá y 3 tribus acá. En cada costado habían 3 tribus. Era un tabernáculo rectangular, y allí estaban 3, 6, 9, 12 tribus. Entonces se congregaban, y entonces la Señor les decía cómo tenían que moverse. Dios nos llama a nosotros, Dios nos convoca como iglesia. Dios convoca al pueblo como iglesia. Él es quien te llama a ti, Él es quien te convoca. No es el pastor, no es fulano de tal. Es Dios quien convoca a la iglesia, la llama. ¿A qué? ¿A qué llama Dios la iglesia? ¿Pero a qué viene la iglesia? A alabarlo, a glorificarlo, a exaltarlo, a pedirle y a escuchar la voluntad de Dios. Señor, venimos aquí para conocer cuál es tu voluntad agradable y perfecta para nuestras vidas. El Señor te convoca. Ahora, el Señor viene, te convoca. El Señor ya convocó a la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo resucitó y se le aparece a sus discípulos, antes de que el Señor Jesucristo fuera levantado al cielo, Él convocó a su iglesia. ¿Qué hizo con su iglesia? Durante 40 días, después de la resurrección de Cristo, durante 40 días, Él estuvo con su iglesia y les estuvo dando instrucciones. Les habló más detalladamente acerca del reino de Dios. Y viene y les va dando instrucciones, o sea, los convoca para hablarles, para enseñarles, para hablarles más claramente acerca del reino de Dios. Terminar de darle las últimas instrucciones que no le dio durante los 3 años y medio que estuvo con ellos, lo que faltaba. Ahora el Señor nos convoca, y entonces cuando el Señor va a
ser llevado a la presencia del Padre, ¿qué les dice? ¿Se acuerdan qué les dice? Que después, que él se va, pero que les deja, ¿no? Un poco antes de que el Señor se vaya a ir, les dice, por tanto, Él dice, toda autoridad me ha sido dada. Por tanto, vayan a las naciones y hagan discípulos, enseñando a que guarden y hagan todo lo que yo les he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin, todos los días hasta el fin del mundo. Marcos dice, y el Señor les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Al que creyere y fuere bautizado será salvo. En Mateo dice que bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Eso fue la gran comisión que el Señor Jesús le dio a la iglesia poco antes de ser levantado al cielo. Luego dijo, le recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué? Testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los convocó y los hizo mover, los mandó. El Señor no le dice a los discípulos, mire, van a construir un edificio grande, hermoso, mejor que el templo de Salomón o el de Herodes, mejor que ese. Y allí van a llamar a la gente que venga y se reúna con ustedes. El Señor no dijo eso. ¿O sí lo dijo? No. El Señor para nada, en ninguna parte de la palabra del Señor Jesús les mandó a construir templos. El Señor no les dijo, vayan y construyan templos, vayan y construyan bodegas, vayan y construyan casas. El Señor no los mandó a construir ni templos, ni bodegas, ni casas. El Señor les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Salgan, busquen, llamen, congreguen, convoquen en mi nombre y muévanse. Eso es lo que hace el Señor. Esa es la voz de mando de Cristo. El Señor Jesucristo nunca nos mandó a hacer templos, ni bodegas, ni casas para congregarnos. Nunca. Cuando la iglesia empezó a construir templos, dejó de proclamarse el Evangelio, dejó de crecer la iglesia. ¿Por qué? Porque entonces se volvió una iglesia estática. Una iglesia aquí, plantada ahí, que no se mueve. Que no se mueve. Pero Dios nos mandó fue a salir y predicar. Llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura. No a todos los cristianos, a toda criatura. Amén. Entonces, cuando Dios habla, cuando el shofar de Dios suena, el shofar de Dios nos convoca y nos mueve. Ahora mira lo que dice. Dios, al sonido del shofar de Dios, Dios nos congrega como casa de Dios. Está hablando de la trompeta. Dice, cuando las toquen, toda la congregación, toda la congregación. ¿Sabe de cuántos se componía la congregación de aquel entonces que estaba allí en el desierto? De las 12 tribus. ¿Cuánto? Eran millones. Aproximadamente 3 millones de 3. personas. Cuando suene la trompeta, cuando la trompeta suene y empiece a sonar prolongadamente, entonces vengan, cuando las toquen toda la congregación, empiece a recoger, empieza la gente a llegar. Entonces la voz de Dios empieza a sonar y tú empiezas a decir, el Señor está llamando, el Señor nos está llamando, el Señor quiere que vayamos a su presencia porque el Señor nos quiere hablar. Se reunirá, toda la congregación se reunirá ante ti, ¿en dónde? En la puerta del tabernáculo. En la puerta del tabernáculo de Dios. ¿Sabes lo que es el tabernáculo de Dios? Lo que era el tabernáculo de Dios.
el lugar que Dios había mandado a construir para bajar su gloria. Ahora no hay tabernáculos, ya no hay templo en Jerusalén, pero la Biblia dice que nosotros somos el templo de Dios. Pablo dice, si esta casa, la tuya, tu cuerpo, este tabernáculo, no es del desierto. La época que Pablo habló de tabernáculo y de casa no existía tabernáculo en el desierto. El tabernáculo ya no existía. Dice, se deshiciere. Tenemos de Dios una casa no hecha con manos de hombre. Porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Nos congregamos como la casa de Dios. Somos la familia de Dios. ¿Sabías tú eso? Tú eres familia de Dios. Somos familia de Dios. ¿Por qué? Porque nos adoptó como hijos. Porque nos adoptó como hijos suyos. Porque todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces, como hijos y como familia, somos la casa de Dios, y como casa de Dios nos tenemos que congregar, ¿en dónde? Delante de la presencia de Dios. Delante de la presencia de Dios. Yo no me congrego delante de los hombres. Tú no te congregas delante de los hombres. No nos congregamos delante de un pastor. No nos congregamos delante de los hermanos. Somos hermanos todos, pero nos congregamos alrededor de Cristo, frente al trono de Dios, para postrarnos delante de la presencia de Dios, para recibir de Dios tiempo de refrigerio, para recibir de Dios lo que necesitamos, para hablar con Dios y para dejar que Dios nos hable a nosotros. El Señor dice, tiene que congregarse, la iglesia debe congregarse como casa de Dios. ¿Pero para qué? Para escuchar mi voz. Para congregarse, se congregan delante de la presencia de Dios misma. Nosotros nos congregamos delante de la presencia de Dios. Pues dice el Señor Jesucristo, cuando hubieran ¿qué? Dos o más en su nombre reunidos, ¿quién está? Ahí está. Ahí está Dios. Porque si Jesús no fuera Dios, no podría estar en todas partes. Ay, Señor, estamos congregados en tu nombre aquí, tú estás aquí. No, Señor, tú no puedes estar allá. O estás con nosotros o estás con ellos. Pero como eres Dios, está con donde quiera que se reúne la iglesia. Amén. Ahora, dice que cuando el shofar de Dios suena, Dios nos da salvación. ¿Cuándo? En tiempo de guerra. Amén. Mira, dice la Biblia, número 19, ¿qué dice? Dice, cuando salgáis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os ataque, tocaréis alarmas con las trompetas. Así seréis recordados por Jehová, vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Amén. Cuando salgáis ¿a dónde? A la guerra. ¿Qué guerra? ¿Cuál es la guerra a la que nosotros salimos? A la evangelizar. ¿Cuál es nuestro enemigo? El diablo, Satanás. Cuando salgáis a la guerra en vuestra tierra, donde Dios te ha puesto, contra el enemigo que es ¿quién? Satanás. Que os ataca. Es Satanás quien ataca al cristiano. A nosotros no nos ataca el vecino, a ti no te ataca tu cónyuge, a ti no te atacan tus hijos, a ti no te atacan tus padres, a ti no te atacan tus compañeros de trabajo, a ti quien te ataca es Satanás. A mí me ataca es Satanás. Satanás es quien viene detrás mío. Satanás es el que quiere, el enemigo de mi vida y el quien quiere destruirme. Satanás es el que quiere destruir tu vida y va a usar lo que sea. Las armas que sean, las armas más sucias. Va a utilizar bombas químicas. Lo que está prohibido lo utiliza Satanás para atacarte. Lo prohibido, lo que sea, cualquier cosa sucia que él pueda usar para atacarte, te va a atacar.
Cuando atacó a Job, no lo atacó primeramente quitándole sus bienes, quitándole sus hijos, quitándole la salud. Utilizó a la mujer para que lo acusara. Lo usó a la mujer para que le dijera maldice a Dios y muérete. Utilizó a los amigos para acusarlo y para ponerlo, quería destruirlo. Pero no eran los amigos, no era la mujer, no era el trueno, no eran los torbellinos, no eran los saduceos o los que fueran los que vinieron a robarse el ganado, no eran ellos. Era Satanás quien los había utilizado, porque cuando tú lees el libro de Job, te das cuenta que quien hizo esto fue Satanás. El enemigo de tu alma y el enemigo de mi alma se llama Satanás, el diablo, el adversario, la serpiente antigua. Él es mi enemigo. Él es quien me hace la guerra con sus demonios. Él es el que utiliza todas sus huestes para quererme dañar. Por eso el apóstol Pablo dice, porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, no tenemos pelea contra personas de carne y hueso, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestes. El enemigo está ahí. Tú estás en pie de guerra, nosotros estamos en pie de guerra, la iglesia está en pie de guerra. Pero la guerra de la iglesia no es contra personas de carne y hueso. La guerra de la iglesia es contra principados y potestades. Es contra espíritus que tú no los ves, pero sabes que están ahí. Entonces, cuando yo veo que el enemigo viene a atacarme, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cubrirme con una oración. ¿Qué debo hacer cuando el enemigo me ataque? Sonar la trompeta. Coger el sofá que Dios me dio, porque Dios te dio aquí un sofá, y empezar a tocar ese sofá de tal manera que voy a empezar a dar alarma. Empiezo yo a hablar, Señor, 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 envía a tus ángeles, Señor, el enemigo me ataca. Empiezo a tocar la alarma, porque yo me estoy dando cuenta que el enemigo me está atacando. Y entonces, cuando yo empiezo a tocar la alarma, el sofá que Dios me dio, porque Dios me dio un sofá, cuando yo empiezo a tocar el sofá en sonido de alarma, entonces ¿sabe qué pasa? Vienen las truenas, Dios me habla, Viene me Dios contesta. y me recuerda. Dice, allá está mi hijo, allá está mi hija, está clamando, está tocando el sofá, está dando alarma, se está dando cuenta que el enemigo le está atacando y que él o ella no puede. Porque es que tú no puedes. Hay gente que dice, te reprendo, Satanás. Dice Satanás, ¿tú quién eres? Lo agarra, le da 4 vueltas y lo ve ahí tendido. ¿Ah? Y yo digo, Señor, Señor, el enemigo me ataca, empiezo a tocar ese sofá. Y entonces el Señor se acuerda que yo fui comprado con la sangre de Yeshua HaMashiach, que fui comprado con la sangre del Cristo poderoso, que el Cristo que vertió la cruz del Calvario, su sangre me compró a mí. Y el Señor me dice, Él es mi hijo, y entonces me está llamando, entonces me acordaré de Él. Y entonces dice, así seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos. El Señor mandará a sus ángeles sobre ti para que te guarden en todos tus caminos. Y no tropezarás en piedra, ni temerás al león, ni al cachorro de león, ni a la espina, ni a la serpiente, porque Dios estará contigo, porque Él le mandará a sus ángeles para que te guarden. Pero si yo no había hecho ni la alarma, Señor, aquí tengo el sofá, Señor, debajo del brazo, Señor, me están atacando, Señor, ahora yo qué hago, ¿cierto? Y tengo el sofá y el enemigo me está golpeando yo con el sofá debajo del brazo. Pero cuando yo venía al enemigo, tengo que coger el sofá y hacerlo sonar. Y entonces cuando hago sonar el sofá, el Señor me da la victoria. No porque yo lo haya hecho, Dios lo hizo por mí, fue adelante. El Señor iba delante del pueblo de Israel. Era la guardia y la retaguardia de Israel. Y es la guardia y tu retaguardia.
Es quien pone sobre ti tu mano y quien te rodea para que el enemigo no te pueda dañar. Pero yo necesito que el Señor a veces me dice, vaya, siga. Pero acuérdate que ahí leí un sofá. Acuérdate que ahí leí un sofá para que cuando el enemigo lo ataque, empiece a tocarlo, de señal y de alarma. Eso se llama clamor. El clamor. Yo tengo que dar con el sofá. Entonces cuando yo doy el clamor, hago clamor con el sofá que Dios me dio. Entonces el Señor me libra de todos mis enemigos. Y también cuando el sofá suena, dice que en los tiempos de alegría son memorial a nuestro Dios. Mira lo que sigue diciendo. Números 10:10. En vuestros días de alegría, como en vuestras solemnidades y principios de mes, tocaréis las trompetas. ¿Sobre qué? Sobre vuestros holocaustos. Tocaréis el sofá sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os servirán de memorial, de memoria, delante de vuestro Dios, yo, Jehová, vuestro Dios. O sea que, ¿qué es lo que yo tengo que estar siempre? No es que Dios se acuerde de mí, ya hablamos de que Dios se acordará de nosotros, ¿cierto? Dios se acordará de nosotros. Dios se acuerda de nosotros cuando estamos en la guerra, cuando estamos en tiempos de angustia, cuando tocamos el sofá, Dios se acuerda. Ahora yo tengo que acordarme de Dios. ¿Cuándo? El día domingo, que es cuando se reúne la mayoría de los cristianos, o el día sábado, que es cuando se reúnen los sabatistas, o el día viernes, o el día... No, yo tengo que acordarme de Dios. Ese sofá que Dios me dio, que tú tienes un sofá que Dios te dio, y que Dios quiere que en tus días de alegría, cuando estás alegre, ¿cierto? Cuando estás alegre, Señor, hermoso, estoy alegre, pues entonces como estoy alegre, no necesito acordarme de Dios. Estoy alegre, ¿para qué? No tengo problemas. Cuando venga la guerra me acordaré de Dios. Pero ahorita que el Señor me dio descanso, me dio paz en el tiempo de la guerra, ya no estoy alegre. Y tengo mi fiesta solemne. Y allá, y bailando y danzando, pero no me acuerdo de Dios. El Señor dice, mire, cuando estés alegre, acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando en tus días de alegría, cuando en tus mejores días de tu vida, acuérdate de mí. ¿Sabes por qué? Porque ese es el día que yo hice, para que te alegres y te goces en él. Así lo dice el salmista, este es el día que el Señor hizo, me alegraré y me gozaré en él. En todos los días de alegría yo me tengo que acordar de Dios. En mis solemnidades, en los principios del mes, en mis holocaustos, o sea, en mis holocaustos con las ofrendas que yo hago a Dios, y sobre los sacrificios de paz, cuando el Señor, yo sé que Dios me ha dado paz sobre mis enemigos, y que Dios me ha dado, acordarme que todo lo que yo tengo, que todo lo que tú tienes, ¿sabes quién te lo dio? Dios. El Señor. Nuestro Padre, tu papá, te lo dio. Y entonces, cada vez que yo veo lo que Dios me ha dado, Señor, me diste esto, me diste un trabajo, Señor, gracias por mi trabajo. Señor, me diste de comer, gracias por la comida. Señor, me has dado un techo, gracias por este techo. Señor, me has dado paz, gracias por la paz. Y entonces, ¿sabes qué es lo que estás haciendo tú? Tú estás haciendo sonar el sofá. Estás con tu voz dándole gracias a Dios por todo. Por todo. Es un memorial para mí. No es un memorial para Dios. Dios no tiene que acordarse de todo lo que ha hecho por mí. Yo soy el que tengo que acordarme de todo lo que Dios hizo por mí.
Tú eres quien tienes que acordarte de todo lo que Dios ha hecho por ti. Y entonces darle gracias a Dios en todo. El apóstol Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y en acción de gracias. Entonces, cuando suena el shofar, entonces el shofar debe sonar para que nos recuerde a nosotros todo lo que Dios nos ha dado. Mira lo que dice, va delante de la presencia del Señor. El shofar, cuando el shofar suena, el shofar va delante de la presencia del Señor y nos protege. Mira lo que dice Josué 6, 8 y 9. Tan pronto Josué terminó de hablar al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, 7 shofar, pasaron delante del arca de Jehová, delante de la presencia de Dios, tocando el shofar. Mientras la presencia, el arca del pacto de Jehová, o sea, la presencia de Dios, ¿qué hacía? Los seguía. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban el shofar. Y la retaguardia iba atrás del arca, mientras el shofar o las bocinas sonaban continuamente. Si ves, aquí está hablando de 7 bocinas de cuerno de carnero, aquí habla de bocinas, es el shofar, ¿cierto? El shofar va adelante. Cuando tú estás alabando, glorificando, exaltando el nombre de Dios, el Señor va guardándote a ti, va detrás tuyo como tu retaguardia, protegiéndote contra el poder del enemigo. Tú vas tocando el shofar y la presencia de Dios te sigue. El arca de Jehová los seguía. Y si los hombres armados iban delante, los sacerdotes que tocaban el shofar, y la retaguardia iba atrás del arca, mientras el shofar sonaba de vez en cuando. Continuamente. Continuamente. Tú no puedes dejar de alabar y glorificar el nombre de Dios de repente. O no solamente puedes glorificar y exaltar el nombre de Dios el día de reunión. Yo tengo que andar glorificando, exaltando el nombre de Dios continuamente. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque Satanás, vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Satanás está ahí caminando alrededor tuyo. Pero ¿sabes por qué Satanás no se puede acercar a ti? Porque el shofar está sonando. Y como el shofar está sonando, entonces la gloria de Dios te está guardando. Y Satanás dice, mientras que el shofar suene, yo no me puedo acercar. Mientras que el shofar esté sonando, la gloria de Dios está con él y no puedo acercarme. Pero voy a esperar, voy a seguir alrededor de él o de ella. Voy a seguir buscándole hasta que deje de sonar el shofar. Porque yo sé que cuando el shofar deje de sonar, entonces la gloria de Dios se va a apartar y yo voy a poder caer y devorar a aquel que está tocando el shofar. Por eso el shofar tiene que estar, ¿qué? Sonando continuamente. Tiene que estar sonando continuamente para que la gloria de Dios me esté guardando. Los hombres de guerra van detrás, los ángeles de Dios van detrás y nosotros vamos adelante. ¿Sabes? Cuando tú vas adelante caminando y sonando el shofar, tú estás caminando, ¿sabes cómo? En victoria. En victoria. En victoria. Amén, gloria a Dios. Yo no sé si continuamos ya, si quieres que sigamos o paramos aquí, pero mira, vamos a mirar un poquito más. Dice que cuando vamos a llegar hasta aquí, dice, cuando el shofar suena, cuando el shofar cuando está sonando, procede la llamada profética.
El shofar suena cuando el shofar empieza a sonar. Entonces va a venir la palabra profética de Dios. Dios no va a dar profecía, no va a enseñarnos nada si nosotros antes de comenzar nuestra reunión, antes de comenzar nuestra ministración, nosotros no hemos hecho sonar el shofar. Yo creo que primero, antes de comenzar en una reunión en la iglesia, tenemos que primero darle gracias a Dios, glorificarlo, exaltarlo, alabarlo por lo que Él es. Y entonces cuando tú empiezas a glorificar y a exaltar y a levantar el nombre de Dios, entonces es cuando Dios va a profetizar sobre ti. No te va a mandar secreticos, no te va a mandar nada, cosas raras, porque el Señor cuando profetiza sobre ti, ¿sabe cómo va a profetizar? Va a profetizar sobre ti con su palabra. Él no manda secretos. Él no manda una palabra diferente a la que Él dejó escrita, porque el Señor no quiere que le añadas ni le quitas. Por ahí hay falsos profetas, falsos apóstoles, que andan añadiéndole y quitándole a la palabra de Dios. Dicen que traen la palabra de Dios. Cuando tú empiezas a sonar el shofar, por eso es que nosotros tenemos que alabar al Señor en espíritu y en verdad. Y entonces cuando tú lo alabas, viene la palabra profética de Dios. Dice la palabra del Señor en Josué 6, 19, 16 al 20. Aquí hay una parte que luego leemos la otra. Dice, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la séptima vez, Josué dijo al pueblo que gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad será como anatema, será como maldición, será maldita Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, así como todos los que estén con ella en su casa, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros, guardaos de la maldición del anatema, guardaos del anatema, que es maldición, no toquéis ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis caer la maldición sobre los campamentos de Israel, y le traigáis que la desgracia. Pero toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová entre el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron el shofar, y aconteció que cuando el pueblo escuchó el sonido del shofar, gritó con un gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo asaltó luego la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Mira esto, el Señor les da la profecía de que van a tomar la ciudad. Viene el Señor y le dice, mire, cuando el shofar suene, entonces yo les voy a dar la ciudad, pero tengan cuidado, cuidado con las cosas de este mundo. Cuando ustedes entren al mundo, a tomar el mundo por asalto, entren tomando la ciudad por asalto, ustedes se van a cuidar de no contaminarse de las inmundicias de este mundo. Ustedes no van a codiciar ni oro, ni plata, ni cosa semejante. No van a codiciarla, porque todo eso es maldición para sus vidas. Todo eso será ofrecido a Jehová, al Señor Dios Todopoderoso. Hagan sonar su shofar, pero no pongan la mirada en las cosas de este mundo. Es que es el problema. Cuando tú pones la mirada en las cosas de este mundo, en las riquezas materiales, en los bienes materiales, porque si tu corazón está en las cosas de este mundo, entonces donde está tu corazón, allí está tu tesoro. El Señor dice, no, ustedes van a alabarme, me van a glorificar, me van a exaltar y van a mostrarle al mundo a quién le pertenecen. Y le van a mostrar al mundo que todo lo que hay en el mundo, la basura que hay en el mundo, es solamente vanidad, porque el mundo pasa y sus vanidades,
mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Es lo que nosotros hacemos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí. La semana entrante vamos a seguir hablando sobre el sonido del sofá. Pero quiero decirte una cosa. Cuando el Señor nos habla que debemos escuchar el sofá de Él. El llamado de Dios a nuestras vidas. Dios está haciendo un llamado a toda la humanidad. Está haciendo sonar su sofá continuamente para que delante de Él tiemble toda la tierra. Está haciendo sonar su sofá para decirles: vengan a mí, ustedes que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Está haciendo sonar su sofá para decirles: cuando ustedes vengan a mí, a clamarme a mí, a suplicarme a mí, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y entonces, cuando esto suceda, entonces tú podrás hacer sonar tu sofá. Y cuando tú suenes tu sofá, yo te libraré en el tiempo de la guerra, en el tiempo de la angustia, en el tiempo del problema. Cuando tú suenes tu sofá, entonces tú te acordarás de todo lo que yo he hecho por ti. Cuando tú suenes tu sofá, entonces yo te daré la victoria, porque solamente en mí, dice el Señor, está la victoria. En Cristo somos más que vencedores. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre, Señor, es tu misericordia, Padre. Señor, en esta tarde, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor. Señor, para darte gracias, Señor, para bendecirte, para glorificarte, Señor, para exaltarte y decirte, Señor, que te amamos, Señor. Señor, gracias por aquellas personas, Señor, que puedan, Señor, escuchar tu voz. Aquellas personas que puedan, Señor, oír tu voz, Señor, y saber, Padre del cielo, la gloria, que tú les estás llamando, que tú los estás convocando, que tú les estás diciendo: vengan a mí ustedes que están trabajados y cargados, ustedes que están llenos de pecados y de problemas, ustedes que están llenos de angustia y necesidades. Vengan a mí, dice el Señor, y yo los haré descansar. Señor, mira aquellas personas, Señor, que en este momento, Señor, están pasando por angustias, por dificultades, por problemas, Señor. Que ellos puedan decir: Señor, estoy escuchando tu trompeta, estoy escuchando tu sofá, estoy escuchando tu llamado, Señor, y yo quiero ir a ti, Señor, quiero entregarte mi vida, Señor. Recíbela, tómala, transfórmala y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea, Señor. Te entrego mi vida, Señor, y a partir de este momento quiero escuchar tu voz, quiero escuchar tu trompeta, quiero escuchar tu sofá, tu llamado, Señor, y hacer tu voluntad, Padre. Recíbeme como un hijo tuyo, Señor, por la sangre de Cristo, vertida en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y por el poder de tu Espíritu Santo, porque tú es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén y amén. Señor, gracias por estas personas que han escuchado, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido para contigo, Señor. Te pedimos que nos bendigas, nos guardes y nos protejas, Señor. En el nombre de Jesús, porque tú es el reino, el poder y la gloria para siempre, Jesús. Amén y amén. Amén. Amados, que Dios les bendiga.